El por qué me hice testigo de Jehová. ¿Por qué me bauticé? El por qué de convertirme en un testigo de Jehová. Estos son una de las preguntas que pues me gustaría que cada uno de nosotros nos hiciéramos. Por ejemplo, ¿qué motivos tuve yo para convertirme en un testigo de Jehová? ¿Qué edad tenía? ¿Me obligaron? ¿Lo hice por voluntad propia? ¿Lo hice convencido? ¿Bajo qué circunstancias o qué motivos me convencieron para tomar esa decisión? El punto de esta plática es, por ejemplo, vamos a hablar de cuando uno se simboliza. Yo tuve el conocimiento de mucha gente que se simbolizó obligada, porque la gran parte de las personas que eran mi familia se hicieron testigos de Jehová y sus hijas o sus hijos en este caso fueron obligados, como muchísimos de los testigos de Jehová que se han bautizado. Yo pienso que un gran porcentaje de testigos de Jehová simbolizados jóvenes son obligados a hacerse testigos de Jehová. ¿Y cuáles son los motivos? Mi ejemplo era que yo era muy rebelde. Entonces, mi mamá no nos obligaba, pero nos decía voluntariamente a fuerzas que cuidáramos a nuestro hermanito. Tenía yo 13 años y acababa de nacer mi hermanito. Y yo quería jugar. En mis tiempos yo estaba trepada en un árbol, estaba jugando bote pateado, estaba jugando avión o quemados, no sé, escondidas, y me tenía que regresar a mi casa a cuidar a mi hermano. Entonces, pues era la rebelde. Y es curioso, ¿no? Porque en la organización te dicen que eres rebelde cuando no estás de acuerdo en ciertas cosas porque te das cuenta de ciertas cosas. Y pues porque piensas independientemente, no como ellos quieren, ¿verdad? Entonces yo me simbolicé por agradar a mi mamá, pero fui obligada. Yo me acuerdo que después de como un año de estudio, la chica que me daba estudio me dijo, pues mira, si no te simbolizas es como si te vas a la universidad, estudias toda la carrera, pero adivina qué, no te inscribiste. Entonces, ¿sabes qué? Pues no te van a dar tu diploma, no te vas a recibir de doctora o de licenciada. Es lo mismo con Jehová. Tú puedes estudiar años y felices días, pero si no te simbolizas, es como si no tuvieras un papel, como si no tuvieras un documento que avale tu estudio. ¿De qué sirve? Entonces, fíjate nada más, pues la lógica, ¿no? Y pues sí, me simbolicé. Dije, bueno, pues me voy a simbolizar, pues vamos a agradar a Jehová y vamos a agradar a mi familia y vamos a agradar a todos, ¿no? Es el primer error que hacen en esta organización tan amorosa, ¿no? Mis primas, tuve mucha familia que se hizo testigo de Jehová. Una de mis primas se tuvo que simbolizar porque su papá estudiaba, iba a ser anciano, entonces para sus privilegios, para que le dieran el privilegio de ser anciano al papá, la hija se tenía que simbolizar. Órale. La otra la obligaron a casarse con un estudiante de la Biblia simbolizado que era doctor, entonces era muy buen partido, era muy espiritual y aparte muy teocrático y eventualmente iba a ser anciano. Entonces, pues, ¿cómo crees? Pues es un partidazo, entonces tuvo que casarse. Lo terrible del caso, o la ironía de las historias, es que no terminan con un final feliz. Me acuerdo que ese matrimonio fue terrible. Sufrieron, pero peor que si nunca se hubieran casado, porque ella estaba enamorada de otro personaje de la historia. Entonces, es otra de la manipulación que ella empieza ahí. Otras, por ejemplo, pues apoyar a la mamá, ¿no? Porque en muchos casos, pues el papá sigue siendo católico, la mamá o alguna otra religión,
o ateo, o libre pensador, y pues la mamá, adivina qué, pues es la que está en la casa, le tocaron la puerta y ella es la que empieza a querer convencer a todos. Pero pues, por ejemplo, en mi caso, mi familia, mi papá siempre fue guadalupano, católico guadalupano, y fueron de las pocas parejas que yo conocí en donde pues no hubo tantas broncas, tantas peleas, porque mi mamá no se quiso meter tanto en convencer a mi papá, en tratar de convencerlo. Sin embargo, pues se hacen bandos. Entonces se dicen, bueno, pues a ver, ¿quién se va a ir con su mamá para estudiar? No, pues yo. ¿Y quién no? ¿Quién no quiere estudiar con los testigos? Pues por lo regular los varoncitos no quieren. Entonces ellos están de ese lado. Y de ese ejemplo yo creo que debe de haber miles en la organización. Unos forzados y otros voluntariamente a fuerzas, que como dice la organización, porque te ponen el cassette, te dicen, mire, por su buen comportamiento, señora, usted va a hacer que su esposo venga, la verdad. Por su buen comportamiento, sus hijos van a llegar. Aguántelo, aguante todas sus cosas, pero convénzalo. Entonces, como cuchillito de palo, ¿verdad? Un cuchillito de palo no tiene filo, pero, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, pues así es como adiestran a las amas de casa a empezar a sembrar la semillita en la familia. Entonces, esto es convencimiento o autoconvencimiento. El punto de este ejemplo es, pues que casi la mayoría de las familias, no todas, porque yo no conozco a todos, pero en este caso mi familia y la de mis tíos y vecinos y demás, pues no éramos gente de leer la Biblia, no éramos gente de abrir el libro y tener un estudio de familia y decir, a ver, vamos a ver el Éxodo, vamos a ver las profecías, no existía. Mira, nosotros nos íbamos a bodas, los domingos íbamos a la iglesia, si había bautizo, si había, por ejemplo, una boda, pues todas, y claro que te sabes el Ave María y te sabes el Padre Nuestro, y muchos pues se saben el rosario, ¿verdad? Pero ser eruditos de la Biblia, no. O sea, seguir estudiando y decirte un texto hacia el vuelo, pues no. Entonces, ahí es en donde empieza todo, fíjate, eso es lo interesante del asunto. Los problemas empiezan cuando te tocan a la puerta y coincidencialmente tienes un problema familiar, tienes una enfermedad, la muerte de una persona, te falta dinero, el marido es un mal marido, los hijos son rebeldes y se salen de la casa, no tienes el control de ellos, o simplemente la soledad, porque hay muchas familias que han tenido muy, muy buena vida familiar, pero pues que la mujer está sola, toda la vida la dejan al ama de casa sola. Entonces llega la hermanita con la otra hermanita, ¿verdad? Llegan y son muy amables y empiezan, pues ahora sí que a darte tu estudio, empiezan a acompañarte y tú te empiezas como a sorprender, ¿no? Porque uno no es de ir a una casa y empezar a hacer amigos, ¿no? Por lo regular, pues tienes tus familiares, amigos del trabajo, pero empiezas a ver gente que te empieza a endulzar el oído, que te empieza a decir lo que quieres escuchar. Si tienes un problema, te lo va a resolver a través de la Biblia. Y te lo ponen en la escuela de entrenamiento, ¿no? Te ponen diferentes situaciones, lo vemos cada semana. Que si tienes esto, vete para el texto que si te murió una persona, vete para este texto, que si esto, pero esa es una presentación de ventas, de soluciones a la vida de alguien, ¿no? Entonces a ti te venden esa idea y tú la compras porque la necesitas, porque necesitas escuchar algo bueno y hacerte sentir mejor y te sientes acompañado y luego sientes que a esa gente le importas, que a esa gente tú le importas, que eres una persona importante, porque hay un texto que te dice, usted ha sido escogido por Dios. Dios escoge a sus súbditos, son los escogidos.
Entonces ahí empieza este ego, ¿verdad? Esta cosa de que yo soy escogida. Yo, pues yo, bueno, y empiezan a enseñarte cosas de la Biblia y de los libros que tienen. Entonces empiezas por temas, te empiezan a platicar y empiezas a aprender cosas que antes no sabías. Los problemas empiezan cuando empiezas a sentirte más que los demás. Es que yo ya sé por qué el mundo está como está. Es que yo ya sé lo que tengo que hacer y lo que tú estás haciendo está mal. Y empieza el culto a trabajar, empieza esta división de las familias, ¿no? Por ejemplo, mi mamá tiene 3 hermanas, entonces ellas son 4. Y entonces, pues todas católicas, ¿no? Y entonces llegaba mi mamá y les decía, no, pues yo ya no voy a ir a las Navidades, ni Años Nuevos, ni Día de la Madre. Y entonces empezaba esta separación de las familias. Y era muy triste y muy doloroso porque, pues, por más que quieras tú convencer a alguien, ya te están convenciendo a ti de que es el enemigo, ¿no? De que el diablo está tratando. Porque aparte hay otro texto que también sacan que te dice, no, pues tú vas a tener persecución y te van a tratar de convencer de salirte. Pero ahora que ya sabes la verdad, atesora la verdad. Cuídate. Eso es lo que nos dicen en cada broadcasting, ¿eh? Sean valientes y defiendan la verdad. Porque si no, va a venir el enemigo o el diablo y los va a separar. Yo me acuerdo que mi hermana me decía, no, si ya Satanás no está interesado en la gente del mundo, porque esos ya los tiene. Está interesado en los testigos de Jehová, porque esos son los que no tienen. Y yo decía, sí es cierto, pues es verdad, ¿no? Somos los perseguidos, los que anda buscando el león rugiente. Y bueno, pues empiezas a ver muchas cosas, ¿no? Que antes no veías, y empieza a cambiarte tu forma de pensar y tu enfoque del mundo y del amor hacia tus familiares, porque ya ahora ya tú eres un escogido y ya tú eres un testigo de Jehová, ya empiezas a llevar el nombre de Jehová, y como llevas ese nombre lo tienes que llevar en alto. ¿Por qué? Porque si no le vas a causar oprobio al nombre de Jehová. Entonces ya tienes un compromiso, o sea, tú ya estás inside, como dicen por ahí, ¿no? Entonces ahí viene lo que puse aquí en la tarea, dice: el ego interno, yo soy el escogido de Jehová. Yo no pertenezco a los de este mundo que se van a morir, destruidos, por supuesto. Soy una clase privilegiada. Yo tengo un compromiso con Jehová. ¿Quién es primero? Ahí empiezan los problemas, ¿Quién es primero, Jehová o mi familia? ¡Ay, joles, mano! Ahí empieza el problema. ¿A quién tengo que rendirle cuentas? ¿A Jehová o a mi familia? Entonces aquí ya empieza Jehová, organización, culto, ancianos y cuerpo gobernante, y de ahí te sigues hasta llegar a ti mismo. Y ahí, ese es el punto. Empiezas a volverte, dice, lo que me escribí, dice, yo me vuelvo mi espía. Yo me vuelvo mi juez y me vuelvo mi verdugo. Yo ni siquiera me tengo mi confianza propia. Yo ya no voy a pensar por mí misma. Si tengo un mal pensamiento, ¿qué debo hacer? Si obro mal aunque nadie me vea, ¿qué debo hacer? Si mi hijo hizo algo malo, ¿debo callar? ¿O tengo que ir y declararlo aunque sea mi hijo y lo empinen? Entonces ahí empieza el problema. Al final de cuentas, yo no soy feliz. Yo soy una persona amargada, que tengo un compromiso, que tengo un amor a Dios como una obligación. Entonces piense muy bien cuáles fueron los motivos por los cuales usted decidió hacerse testigo de Jehová.
y contésteselo usted mismo. Y piense, pregúntese si realmente es feliz. Porque si no lo es, no vale, de nada vale. También hay un texto que dice, y lo puso Jesucristo, dice, yo no quiero sacrificios. Entonces, piénselo. Gracias, bye.